Senadoras, senador, muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo por la elegancia en la política en este proceso. Venimos hace un par de semanas literalmente de vivir otro proceso donde el Senado también dio gala del proceso de escucha y cómo los proyectos pueden ser mejorados, o los procesos, en este caso la Ley General de Derechos de Niños y Niñas. Y bueno, me parece que con ese antecedente para nosotros estar aquí es importante. Quisiera hacer un pequeño escenario de lo que estamos viviendo en términos de derechos de niños, niñas y adolescentes y los desafíos que enfrentamos no solamente en este proceso de cambio o de ratificación según sea la decisión, sino también en quién quede, quien sea seleccionado o seleccionada, las responsabilidades también que asumen en el contexto que está por venir. De tal manera que tendríamos que partir un poco de los vacíos. Ahora mismo no hemos logrado que la mirada que se tiene sobre niños y niñas supere la noción tutelar asistencialista. Suelo explicar brevemente que hay 3 errores de pensamiento en nuestra sociedad y en el Estado mexicano. Es bastante común y es posible que varios de los aquí presentes coincidan con esa mirada. Y me refiero a pensar que todos los niños y niñas son incapaces. Otra de estos errores de pensamiento es que todo es responsabilidad de la familia. Y bueno, por supuesto, en esta secuencia de ideas el Estado solo interviene cuando hay víctimas o hay victimarios. En el enfoque de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos de niños y niñas, estas viejas creencias, estos tabús se rompen y se coloca el paradigma de los derechos humanos. Es decir, niños y niñas tienen derechos humanos, no son derechos chiquitos. Este Senado, con la modificación del proyecto de ley preferente que envió el Ejecutivo, actualizó el paradigma de que venía tutelar asistencialista al paradigma de derechos humanos y que desde la red hemos felicitado públicamente y lo seguiremos haciendo. Creo que en ese sentido es muy importante entender que el desafío que tiene esta Comisión Nacional es una batalla cultural. En la encuesta nacional sobre discriminación, permítame citar un dato, se menciona que 6 de cada 10 personas en el país opinan que niñas y niñas sí deben de tener derechos. Sin embargo, 3 de cada 10 consideran que deben de tener los derechos que sus padres quieran. Y por supuesto el resto que no deben de tener derechos porque son menores de edad. Incluso en un debate reciente en la Cámara de Diputados, hubo quien se atrevió a decir que como no son mayores de edad, no son personas, no tienen derechos. Sigue estando presente en esta batalla cultural la negativa de los niños y las niñas como sujetos plenos de derecho y, digámoslo de manera más clara, como ciudadanos sin discriminación por su condición de edad. Lamentablemente tenemos que señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde su origen hasta este momento, sigue atrapada en este paradigma tutelar asistencialista. Es triste escuchar a los funcionarios de todos los niveles de esta comisión hablar de los derechos y rápidamente acotar, pero también de las obligaciones de niños y niñas, en un claro desconocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y que da cuenta precisamente que no se ha logrado avanzar en institucionalizar el enfoque de derechos humanos. Es importante mencionar también o hacer noción que las recomendaciones que se han emitido, donde niños y niñas o adolescentes en varios casos han sido víctimas o han sido partícipes de estas recomendaciones, se dan desde una lógica proteccionista o incluso en algunos casos como mero actor incidental de los hechos. Quiero mencionar brevemente el caso de Brian y Martín Almanza, quienes fueron asesinados, recordarán ustedes, por miembros del Ejército. La comisión hizo la investigación y dio cuenta, digamos, de esta realidad. Lamentablemente, los derechos de niños y niñas no fueron colocados como una transversalidad o un paradigma para poder emitir las recomendaciones. Se colocó, digamos, como víctimas, pero no se entendió lo que significaba la obligación del Estado para prevenir los riesgos que en este caso niños y niñas tienen con mayor probabilidad de sufrir frente al escenario de violencia que tenemos en el país. Menciono el caso más reciente, Tlatlaya, Estado de México, donde recordarán, se descubre nuevamente esta ejecución extrajudicial.
también retomada de manera un poco tardía por esta Comisión Nacional, porque un adolescente de 15 años es asesinado. De los presuntos agresores, 2 de ellos también adolescentes, y en este caso se vuelve a emitir recomendaciones que no colocan el paradigma de derechos de niños y niñas, y por ejemplo, frente a la realidad que vivimos de más de 2,000 niños, niñas y adolescentes asesinados en el marco de la lucha contra el crimen organizado, no se ha reconocido esta condición de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes y realidades tan contundentes como la narcoexplotación. Quisiera entrar entonces, después de este contexto, a los grandes desafíos que tenemos. Puntualmente diría que se trata de actualizar el paradigma de derechos de la infancia en particular, superando esta visión tutelar asistencialista, y uno de los elementos claves, o diría 3 al menos puntualmente, es incorporar la voz de niños, niñas y adolescentes en todos los procesos donde se ven vinculados. Es decir, no se puede seguir pensando en recomendaciones, en programas, en acciones donde niños y niñas no sean vinculados. Un segundo elemento es la necesaria formación y actualización del personal de toda esta Comisión Nacional por la responsabilidad que tienen en su interlocución con las comisiones estatales, que sin darse cuenta, con buena o con mala intención, según se pueda entender, pueden estar replicando estos errores de pensamiento al que me referí de manera inicial. Y un tercer elemento, como ya lo destacaba también nuestra colega María, es necesario incorporar órganos especializados de defensa y de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando estamos pensando en estos órganos especializados, tenemos que asumir que la Comisión Nacional tiene un valor muy importante como contrapeso del Estado. Forma parte del Estado mexicano, tiene asignado de carácter constitucional autonomía y recursos importantes, y el contrapeso tiene un sentido de fortalecer la calidad democrática de nuestras instituciones. No nos es útil una entidad autónoma o de carácter no jurisdiccional que no asuma y que no lleve con dignidad la autonomía. Y esto es necesario en todos los casos y particularmente cuando niños, niñas y adolescentes viven discriminación estructural por su condición de edad. Quiero aquí en este sentido recordar que en la pasada consulta que organizó, antes el IFE, participaron 2 millones de niños, niñas y adolescentes y 25% de ellos, más o menos 500,000, refirieron en esta consulta que eran tocados y se les pedía no decirlo en público. Otro 24% refirió violencia en su entorno escolar o comunidad educativa. Esto no ha significado en los hechos que ni la Comisión Nacional ni otras instancias del Estado tomen medidas que permitan atender esa escucha a la que invitamos a niños y niñas para cambiar esta situación. Sobre la visitaduría, hay que recordar los principios establecidos por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que establece que esta defensoría debe de tener un carácter autónomo, recursos propios y que sea parte de un sistema. Ahora mismo, con la nueva Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que esperemos sea de manera muy pronta aprobada por este Senado, ya que fue enviada por la Cámara de Diputados, se contempla en el articulado que la Comisión Nacional y las comisiones estatales creen estos mecanismos y espacios especializados. Este va a ser un desafío que no puede ser tomado a la ligera, tiene que ser asumido. Es decir, recordando nuevamente la Convención sobre los Derechos del Niño y los señalamientos que ha hecho el Comité de Derechos del Niño a México, tiene que estar en esta perspectiva. Voy cerrando invitando a uno de los desafíos más grandes que tiene la Comisión Nacional desde ya hace un par de años, mucho más que un par de años, diría, una década al menos, y es el vínculo con sociedad civil. La sociedad civil somos muchos y muchas, como en botica diría mi abuelita, hay de todo. En botica, ¿no? De lo que se trata es de reconocer esa diversidad y partir en consecuencia del diálogo a partir del marco de derechos humanos para encontrar los puntos de trabajo, de articulación o incluso de debate, porque mucho de lo que tenemos que hacer corresponde precisamente a romper y a cruzar paradigmas. No es posible pensar en una comisión nacional que tiene organizaciones a modo. No es posible pensar en una comisión nacional que solo se mira a sí misma. Tenemos que voltear y mirar a la realidad. Invito a este Senado, y agradezco nuevamente este proceso, a que puedan ponderar la decisión. Tenemos un país que duele por todas sus calles, pero especialmente duele por sus niños. Lo que se decida en este Senado va a tener una implicación que va a afectar para bien o para mal, y esto no es una exageración,
a cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Juan Martín Pérez García.